porque imprimen mucho dinero y lo ponen a la venta. Estoy mirando a tres fuerzas principales que están sucediendo ahora, las cuales no han sucedido en nuestras vidas, pero han sucedido muchas veces en la historia. Estas tres fuerzas principales son la creación de una gran cantidad de deuda y la impresión de una gran cantidad de dinero para comprar esa deuda, sobre todo porque el gobierno está ejecutando grandes déficits y por lo tanto no tienen suficiente dinero, por lo que el gobierno tiene que imprimir ese dinero. Entonces, la creación de toda esta deuda, sus implicaciones financieras y sus implicaciones económicas, es una de las fuerzas. La segunda fuerza es el conflicto interno, la cantidad de conflicto que hay internamente, en gran parte debido a las mayores brechas de riqueza que hemos tenido desde los años 30. La tercera fuerza es la potencia emergente, que desafía a la potencia existente en gran medida, en la forma de China y en cierta medida Rusia. Vamos a llamarlo el conflicto de las grandes potencias, porque desde 1945 existe este ciclo. Tienes una guerra y después de una guerra tienes ganadores y los ganadores determinan las reglas del juego y luego está esta evolución de otros que se vuelven más competitivos y entonces tienes un conflicto de nuevo por quien tiene el control. Así que tenemos esa dinámica teniendo lugar. Entonces estas tres influencias, la financiera, el conflicto interno y las influencias de conflicto externo, están teniendo una influencia dominante. Me puse a volver a estudiar la historia de los últimos 500 años sobre estos ciclos. Hay grandes ciclos que duran unos 75 años más o menos, unos 50 años de subidas y bajadas. Y lo publiqué porque creo que es muy importante que la gente lo entienda. Lo publiqué en un libro llamado El cambiante orden mundial y en un video gratuito llamado El cambiante orden mundial. Cuando nos fijamos en cada uno de ellos, son importantes. También aprendí al estudiar historia que había otras dos influencias que eran muy grandes y podías ver. La primera fueron los actos de la naturaleza, como las sequías, las inundaciones y las pandemias. También los cambios a lo largo del tiempo en la evolución del aprendizaje de las personas y las tecnologías que fabrican. Yo diría que hay realmente 5 grandes influencias que lo dirigen todo y son la deuda monetaria, la influencia económica, el conflicto interno, el conflicto externo, la influencia de la naturaleza y llamémoslo la influencia de la tecnología. Las deudas de un hombre o los activos de otro. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno tuvo que vender mucha deuda. Cuando vendió tanta deuda, hubo muchas entidades que compraron muchos bonos del gobierno. El dinero era muy fácil, lo que significaba que los tipos de interés a corto plazo eran muy bajos y el dinero casi se regalaba porque tenían préstamos de solo interés y las tasas de interés eran menos del 1% y no tenías que devolver el principal, así que podías ir por ello. Así que se creó una gran cantidad de deuda y creó una gran cantidad de compras de bonos del gobierno. Lo que pasó a Silicon Valley Bank es lo que le pasó a muchas entidades en todo el mundo, no solo a los bancos. ¿Qué hace un banco? Un banco capta depósitos, normalmente, o deuda de alguna manera, y luego compra deuda. Puede hacerlo en la forma de hacer un préstamo o podría hacerlo en la forma de comprar un bono del gobierno o de comprar deuda. Y entonces, cuando los tipos de interés subieron, el valor de esa deuda bajó. El dinero que tenían para dar a los depositantes se hizo más y más caro. Y también los depositantes, queriendo que fueran competitivos, miraron las tasas del mercado monetario u otras tasas y retiraron dinero del banco porque tenían mejores usos. Bien,
Entonces, ¿en qué les deja eso? Es un problema bancario que ha sucedido literalmente durante miles de años. Lo que hace esto es que los depositantes quieran su dinero de vuelta, y que hacen es que estén reteniendo activos que en el momento han bajado de valor, por lo tanto están en quiebra. Si me depositas $10, solo tengo que quedarme, y creo que esto es exacto, solo tengo que quedarme con $1 y así los otros 9 en realidad puedo ponerlos a trabajar en términos de préstamos a otras personas o inversiones. Esto nos pone en una posición en la que, de acuerdo, técnicamente le estás dando al banco un préstamo. Un depósito no es solo que tu dinero esté en la bóveda en algún lugar. Le estás dando al banco un préstamo. El banco va a hacer cosas diferentes grados de riesgo. En el caso de SVB, pensaron, estoy haciendo lo menos arriesgado, que es comprar deuda pública. El gobierno va a respaldarla. El gobierno, especialmente el gobierno de Estados Unidos, puede imprimir dinero si es necesario para cubrir eso, lo que hicieron en este caso. Pero si un montón de gente va al banco al mismo tiempo, lo que se conoce como corrida bancaria, y dice, quiero todo mi dinero, y el banco responderá, wow, no tengo ese dinero, pero tengo todos estos activos. Mientras esos activos sigan siendo líquidos y puedan liquidarse en el momento oportuno, entonces claro, todo irá bien, mientras que las peticiones de devolución de los depósitos de la gente lleguen a un ritmo razonable. Pero cuando llegan muchas personas a la vez y las inversiones que han hecho han perdido su valor, se produce una tormenta perfecta. No es que vayas a recuperar el dinero, que como en este caso en particular para un banco baje de valor, entonces no lo recuperarías, sino que lo venderías. La situación con el banco no es una cuestión del banco de Silicon Valley aislado, no es una cuestión bancaria, es una cuestión global en términos de todo el mundo. El gran problema es, de acuerdo, el gobierno puede llegar a imprimir el dinero y dar dinero a quien quiera dar dinero, pero cuando lo hacen normalmente devalúan el dinero. Así que de un modo u otro, o no vas a recuperar todo el dinero, o vas a recuperar un dinero que vale menos porque lo imprimieron. Estamos ante un momento global, es una parte predecible del proceso. Esa etapa número 5, la deuda es demasiado, los tipos de interés están subiendo para evitar que la inflación se desboque, imprimimos dinero como locos, tenemos el aumento de los conflictos. Cuando la Fed imprimió dinero para respaldar lo que parecía que iba a ser un contagio potencial del SVB, creo que hubo 5 bancos que acabaron quebrando. ¿Esto ya está contenido, o lo que hizo la Reserva Federal solo va a anticiparse a algo que es inevitable? Las fichas de dominó están empezando a caer. Puedes imaginar y ver cuáles son las siguientes fichas de dominó. Sabemos, creo que más o menos, que vamos a tener problemas financieros y problemas económicos, al mismo tiempo que tenemos esta lucha interna y esta situación de riesgo externo. Nos hemos sobrepasado con la deuda. La Fed va a tratar de imprimir su salida de esto. Todo lo que hace es crear inflación. Tratan de romper la espalda de la inflación con altas tasas de interés, pero mucha gente se endeudó en los buenos tiempos con tipos de interés variable, o compraron a largo plazo en algo como un bono donde se devalúa en función de lo que sucede con el tipo de interés a medida que los tipos de interés suben. Y cuando la gente simplemente no puede hacer el pago de intereses, o la deuda que tenían pierde valor. Bien, entonces tenés este momento donde mucha gente está a punto de perder dinero y mucha gente va a estar muy intranquila. Cuando pensamos en seguridad, tenemos que pensar en ello como poder adquisitivo, porque mucha gente piensa que si pones su dinero en una letra del tesoro obtienes seguridad. Tienes que mirar si esto te da un rendimiento que compense la inflación. Entonces, ¿cómo puedo hacer frente a esto? Al igual que tú, como individuo, se debe pensar en la seguridad total, incluyendo tal vez que ese escenario terrible no sucede. ¿No recuerdo? Eso es lo que me gustaría que hicieras, es lo que me gustaría que hicieran. Y si haces eso, llegarás a una posición más equilibrada.
quiero que consigas el equilibrio, ¿vale? Quiero que hagas ciertas cosas, quiero que tengas suficientes ahorros o lo que sea, ¿de acuerdo? Toca seguridad para construir el primer nivel. Creo que invertir es lo mismo que ahorrar. Vienen en niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. El primer nivel es si todo va mal, yo estoy bien. Y todo puede ser por la inflación, la depresión o cualquier cosa, sea lo que sea. Como si pierdo mi trabajo, ocurra lo que ocurra, tengo que estar cubierto. A continuación, el siguiente nivel es, está bien, ¿cómo voy a obtener los rendimientos más altos? ¿Cuál es mi mejor apuesta? ¿Vale? Pero empieza en ese nivel y luego dijiste otra cosa también, que no es solo la inversión, es donde estoy. Estoy en medio de una pelea. No quiero estar en medio de una pelea. Y entonces, ¿cómo sería? Claro, tiene implicaciones geográficas. No lo sé. Tal vez sea el estado, o el estado al que vas, o a la ciudad a la que vas, o al país al que vas, o lo que sea. Hay ciertas cosas que puedes hacer para decir, este va a ser mejor que aquel otro. Te daré un ejemplo. Hay 3 cosas que puedes hacer basándote en estas 3 influencias. Vas a estar en un lugar y alrededor de personas y circunstancias que son financieramente fuertes. En otras palabras, ganan más de lo que gastan y tienen un buen balance, porque eso significa estabilidad. Si puedes pasar por eso y tienes estabilidad, los lugares que son así están mejor. Número 2. Tienen conflictos internos en el lugar, en el país y en un ambiente hospitalario para mí. Bien, ese es el segundo. Y luego el tercero. Están en riesgo de una guerra internacional. No quiero estar donde hay combates. De verdad que no. Quiero estar seguro y estable y así sucesivamente. Así que este es un momento para buscar esas cosas. No quieres, en mi opinión, no quieres más del 10% de tu dinero en nada. Y probablemente no quieras más del 7,5% de tu dinero en nada. Lo mejor es que sean cosas diferentes y ese es el mensaje que intento transmitir. Lo que está sucediendo ahora es una determinación de algo que sucedió antes, y así hasta cierto punto estás en una mejor posición para lidiar bien cómo son las cosas. La verdad es que te he oído hablar mucho de esto, de que la realidad es lo que es. Necesitas estar despierto, necesitas prestar atención a esa realidad y entonces necesitas basar tu plan de acción en la verdad de esa circunstancia. Para esto, sin embargo, una cosa que creo que es increíblemente importante es que la gente tiene que ser capaz de despojarse de sus emociones fuera de esto. Pero hay deuda doméstica, deuda corporativa y también deuda pública. Sí, eso es aterrador. Incluso si cogieses cada dólar que nuestro país gana, creo que es cierto a nivel mundial, si cogieras cada dólar que ganamos a nivel mundial y trataras de pagar la deuda, no serías capaz de hacerlo. Está sosteniendo algo que hará que el dinero regrese. Digamos que el gobierno puede imprimir el dinero, pero si el dinero es duro, eso significa dinero bueno. Va a ser difícil para esas entidades pagarlo porque es mucho en relación a sus ingresos y flujos de caja. Esto significa que el riesgo de impago aumenta. Sin embargo, al estar sosteniendo eso, significa que la deuda será
mala de una manera u otra, o es mala porque no la pagan, necesita un recorte para que la paguen, o porque la pagan con dinero que ha sido impreso para volver. Cuando nos fijamos en esto, el problema se produce cuando hay una gran cantidad de activos de deuda y un montón de pasivos de deuda. Pensémoslo de esta manera. Sencillamente quiero aclararlo. Cuando tuvimos la situación de que las tasas de interés se pusieron muy por debajo de las tasas de inflación, estabas perdiendo poder adquisitivo. No había una buena razón para poseerlo. Realmente hay un cambio en la psicología, porque antes tengo bonos. Los bonos suben de valor a medida que bajan los tipos de interés, por lo que estoy recibiendo una apreciación de los precios, a pesar de que estoy recibiendo una tasa de interés baja. Independientemente de la inflación, no es un problema hasta que es un problema. Entonces, ¿cuándo es un problema? Porque imprimen mucho dinero y lo ponen a la venta. Es cuando la inflación sube y una bombilla se apaga. Esa bombilla solía ser ¿cuánto estoy ganando? Bueno, no estoy ganando mucho, pero está bien. Pero el precio del bono o lo que sea ha subido. De todos modos, lo tengo y es seguro. Es entonces cuando la gente se dio cuenta de que no es seguro porque está perdiendo dinero con la inflación. Así que ahora tienes al Banco Central queriendo rectificar ese desequilibrio en el balance con tipos de interés reales del menos del 1,7%. Lo que significa que la inflación está mermando tu poder adquisitivo. Sí, si nos fijamos en los bonos de índice de inflación como un indicador u otros indicadores, estoy perdiendo puntos porcentuales a la inflación por la celebración de ese bono. Y la gente se da cuenta de que en realidad no quiere hacer eso. Luego lo que sucede es que quieres comprar y pedir prestado para comprar cosas porque el dinero es gratis. Ahí es cuando las empresas piden prestado y compran cosas, y los individuos piden prestado y compran casas, porque los préstamos de interés no solo están en las casas. Es decir, está bien, puedo comprar una casa, puedo comprar un apartamento, pero eso crea un desequilibrio donde es terrible ser un prestamista o un acreedor. Pero es bueno ser un prestatario y hacer eso. Cuando este desequilibrio tiene lugar, produce inflación, y luego cuando produce inflación y así sucesivamente dices, ya no quiero ser dueño de estas cosas. También la Reserva Federal dice, mejor lucho contra la inflación, y cambia las cosas, subiendo las tasas de interés a niveles en los que pasa de menos 1,7% en bonos de índice de inflación a más del 1,7%. Al igual lo hacen y suben los tipos de interés a corto plazo, los tipos de interés reales mucho más altos, y entonces toda la gente que hizo este tipo de cosas se ven perjudicados, ¿de acuerdo? Ellos pidieron prestado, compraron los bonos, compraron todas esas cosas y todos esos instrumentos de deuda. Y también las empresas. Mira, las empresas que se ven afectadas porque los rendimientos son demasiado bajos. Las empresas de tecnología y otros, los que tienen un sueño, no necesariamente tienen que obtener beneficios. Están vendiendo un sueño y el dinero tiene que ser invertido. Y así ves todo esto cambiar radicalmente cuando sucede el endurecimiento de la política monetaria. Entonces te sientas allí y tienes un Lowell's. Cuando estás mirando el cuadro grande, verás que tienes que pensar en todo esto como si fuera la banca.
tienes todos estos activos financieros y ¿cuál es el valor de un activo financiero? No tiene el valor intrínseco. Su único valor es lo que puedes comprar. Pero hay muchos más activos financieros por ahí, la mayor cantidad de activos financieros que nunca ha habido en relación con el valor de las cosas para comprar. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.